Buenas tardes. Vamos a empezar para ir un poco rápido hoy, que venimos con un poco de retraso. Bueno, pues bien, hace más de una semana del mayor apagón de nuestra historia. Nadie del Gobierno ha dado ni una sola explicación, nadie da la cara y nadie dimite, ni la presidenta de Red Eléctrica, ni la ministra de Transición Energética, ni mucho menos Pedro Sánchez. La única razón posible para que Sánchez no haya salido a dar ninguna explicación a esta hora, más de una semana después, es porque siguen buscando una excusa, una coartada para echarle la culpa a otro porque ellos jamás asumen ninguna responsabilidad. Tampoco lo hace el ministro Óscar Puente, el matón a sueldo del Gobierno al frente de una red ferroviaria que no funciona. Un ministro que también miente, como ha demostrado la compañía Irio, que asegura que el tren estaba detenido y fue cuando retomó la marcha cuando se detectó la falta de tensión en la línea, por lo que no pudo arrastrar la catenaria, tal y como sostiene el ministro. Lo raro es que los trenes funcionaran con un ministro que se dedica a tuitear y a señalar a personas anónimas en redes sociales. Hemos solicitado su reprobación y su comparecencia urgente en el Congreso. España no funciona con este Gobierno y no vamos a normalizar que en apenas una semana los españoles se hayan quedado sin luz durante todo un día, aislados, o que miles de ellos se queden atrapados en trenes durante una noche entera. No vamos a normalizar la miseria ni la ruina a la que Sánchez nos arrastra, ni que montarnos en un tren o encender la luz de nuestra casa sea toda una odisea. Nada de esto está ya garantizado con un Gobierno tercermundista. Tampoco vamos a normalizar ese kit de supervivencia que se han sacado de la manga y que no es más que la oficialización de la ruina que nos han preparado todos los responsables de que cada vez seamos más pobres y menos libres. Nos lo están robando todo y no vamos a dejar de denunciarlo. Este Gobierno se ha cargado España. La alta velocidad española fue la envidia de todo el mundo durante décadas, pero desde que Sánchez llegó a la Moncloa, los retrasos y las averías en los trenes son habituales. Han convertido un servicio que funcionaba como un reloj en un caos tercermundista, y esto es extensible a todos los servicios públicos. España ha dejado de ser un país fiable y respetable en el mundo. Hay que sacar a este Gobierno del poder cuanto antes, devolver el sentido común al Gobierno y a la política y acabar con su fanatismo ideológico, su corrupción y su nefasta gestión. Para ello es fundamental ejercer una oposición absolutamente implacable en todos los frentes. No caben negociaciones, ni pactos, ni acercamiento de ningún tipo, de ninguna índole con este Gobierno, y el que lo haga estará contribuyendo a que Sánchez permanezca en la Moncloa. Por otro lado, como saben, este jueves debatimos el Real Decreto Ley sobre los aranceles, que sin duda no es la solución al problema que sufre nuestro campo y nuestra industria, que llevan años siendo abandonados por el Gobierno y por las élites de Bruselas. Lo decimos con la misma claridad que lo dijo Santiago Abascal en Washington el pasado febrero. Rechazamos los aranceles como rechazamos cualquier medida que perjudique a los productores españoles. También rechazamos, por supuesto, la hipocresía del Gobierno, que presenta un decreto para vender humo. 14.000 millones de euros sin reformas estructurales, sin soberanía comercial y sin corregir el rumbo. Más deuda para no cambiar absolutamente nada. El campo español no puede más, pero eso no le importa en absoluto a quienes ahora hacen aspavientos mientras son el principal enemigo del sector primario y la industria por las políticas del falso ecologismo que se aplican desde Madrid y desde Bruselas. Esa asfixiante normativa europea, alejada de la realidad social y económica de nuestra sociedad y de nuestra nación, es la culpable de haber dejado la agricultura y la ganadería al borde de la desaparición. Desde el año 2009 hemos perdido casi 170.000 explotaciones ganaderas y de esto no habla nadie. Frente al consenso del Pacto Verde, capitaneado por el Partido Popular y el Partido Socialista, en Vox proponemos suspender todos los acuerdos que permiten la entrada de productos que no cumplan con los estándares europeos, reducir el IVA al 0% para los productos afectados por los aranceles y reducir ese IVA, como bien os decía. En definitiva, una serie de medidas que sí que son reales y que sí ayudarían a salir de la asfixia a nuestro sector productivo y nuestra industria. Los españoles necesitan un Gobierno que
que piense primero en ellos, no en el poder, ni en Bruselas, ni en sus asientos. Y por eso decimos no a este decreto. Y también porque a este Gobierno no se le puede dar ni una gota de oxígeno. No podemos permitir de ninguna manera que este Gobierno permanezca en el poder. Y esperamos que el Partido Popular no salga de nuevo al rescate. Quedo a su disposición para las preguntas que estimen. Muy buenas tardes, portavoz. Buenas tardes. Ante la multa que puso el Tribunal de Cuentas a Vox, que está recurrida ante el Supremo por presunta financiación irregular, claro, bueno, lo que los delitos no se presumen en España, se presume la presunción de inocencia. Bueno, en todo caso, que se está investigando, ustedes lo han recurrido, veremos en qué acaba. Hay que esperar todo el proceso judicial, pero en todo caso, ¿a dónde voy? Ustedes ayer, cuando lo comentaron que lo iban a recurrir al Supremo, claro, no especificaron porque la cuestión está en que el fiscalizador no pudo determinar si esas donaciones o esas presuntas donaciones eran efectivamente donaciones anónimas que están prohibidas por ley en el caso de cantidades tan elevadas o si eran compra de productos de merchandising, por ejemplo, ¿no? No sé si ustedes nos pueden especificar qué eran esos casi 400.000 euros que está fiscalizando el Tribunal de Cuentas y que eso derivó en esa multa que ahora está recurrida. Gracias. Pues muchas gracias. Como usted comprenderá y como ya sabrá, nosotros no estamos de acuerdo con esa resolución que ha emitido el Tribunal de Cuentas y, evidentemente, la recurriremos. Nosotros estamos muy tranquilos, nos parece una resolución desorbitada y lo que tengamos que decir al respecto pues lo expresaremos en ese recurso y ya se enterarán ustedes. Aquí lo que está claro es que existe una persecución por parte del Gobierno contra partidos como Vox y que además se está poniendo en cuestión una forma de financiación totalmente legítima, porque como bien saben ustedes, nuestra aspiración algún día es que los partidos políticos se financien con las cuotas de sus afiliados. Así que no tengo absolutamente nada más que decir. Eso está recurrido y ya se enterarán ustedes del contenido del recurso. Lo que tengamos que decir lo diremos donde corresponda. Hola, portavoz. Aprovecho para preguntarle por varios temas de actualidad. Valoración, lo primero, de la reducción de la jornada laboral que se aprobó en el Congreso de los Diputados. Ya sabemos que en principio ahora mismo el Gobierno no tiene los votos porque Junts ha anunciado una enmienda a la totalidad. ¿Qué les parece esa reducción? Y luego la consulta pública por la OPA que ha presentado hoy el Gobierno. Bueno, nosotros no vamos a comprar, empezando por la segunda pregunta, el marco mental del Gobierno. Y Sánchez se saca esta consulta pública sobre la OPA para eludir su responsabilidad y como cortina de humo para distraer la atención de otros asuntos importantes. Y en cuanto a lo de la jornada laboral, el problema en España no es si se trabaja una hora más o se trabaja una hora menos. El problema en España es que no hay trabajo directamente. Es que hay gente que no se puede plantear directamente si se puede trabajar una hora más o una hora menos. España encabeza los peores rankings en cuanto a paro en toda la OCDE. Encabezamos el paro juvenil y el problema en España es que la productividad baja constantemente y que cada vez hay menos trabajo para más gente. Nos encontramos en la tesitura de que hay muchos españoles que necesitan 2, incluso 3 trabajos para llegar a fin de mes. Y eso no lo podemos normalizar. Partimos de la base de un Gobierno que juega con el maquillaje para ocultar la verdadera catástrofe del mercado laboral en España. Y la ministra de Trabajo se saca de la manga esta reducción de la jornada laboral para que todos nosotros nos acordemos de su existencia y poder seguir en el candelero. Con lo cual, esta medida, como todas las que impulsa la ministra de Trabajo y en su conjunto todo este Gobierno, están muy alejadas de la realidad de los españoles, de sus necesidades y, desde luego, esta reducción no responde a ninguna de ellas. Hola, portavoz. Buenas tardes. Yo incido en la pregunta de mi compañero sobre la OPA, BBVA Sabadell, no tanto por la consulta pública que anunció el presidente del Gobierno, sino qué le parece a Vox esa operación, porque hay muchas voces que hablan de que una concentración bancaria de tal magnitud no es buena para la economía española. No sé qué le parece a Vox, más allá de la consulta pública que ha anunciado Sánchez. Y luego preguntarle también
¿por qué desde Vox en la comisión de investigación que se ha puesto en marcha o que se va a poner en marcha en Valencia sobre la Dana, por qué consideran que no hay que llamar a las víctimas a esa comisión? Gracias. Perdón, ¿puede repetirme la segunda pregunta? Sí, en la comisión de investigación que se aprobó ayer en la Comunidad Valenciana para investigar la Dana, ¿por qué lo que pactan PP y Vox, entre otras cosas, no es llamar a las víctimas? ¿Por qué creen que no es necesario llamar a las víctimas a esa comisión? Gracias. Pues mire, lamentablemente no dispongo de esa información, entonces pues tendré que verla y le responderé más tarde o en otra rueda de prensa, tendría que verlo. Y en cuanto a lo de la OPA, bueno, más allá de la consulta pública, que como digo, pues es algo que se ha sacado de la manga el presidente del Gobierno para eludir responsabilidades y para desviar la atención. En cuanto a la operación en sí, pues bueno, toda concentración de poder siempre es cuestionable. Pero más allá de eso, lo que no vamos a hacer tampoco es comprar el marco mental de Sánchez para que ahora hablemos de este invento que, como digo, se ha sacado de la manga. Lo que tiene que hacer Sánchez es dimitir, presentar su dimisión inmediata, porque España no está funcionando y que se deje de cortinas de humo y de inventos para desviar la atención. Los españoles hemos sufrido un apagón, el mayor apagón de nuestra historia, miles de españoles se han quedado atrapados en los trenes, España no funciona. Y en eso es en lo que tenemos que estar, en que el Gobierno dé explicaciones sobre eso. Y sobre la OPA, pues ya veremos si es buena, si es peor, pero desde luego lo que no puede hacer el Gobierno es seguir escondándose en cortinas de humo. Pues María, bueno, había pedido primero la palabra Belén. Tanto el PP como el PSOE han presentado sendas comisiones de investigación sobre el apagón. ¿Estaríamos dispuestos a apoyar la creación de alguna de ellas? Nosotros estamos dispuestos a apoyar la dimisión del Gobierno. Es que ya estamos viendo para qué sirven este tipo de comisiones. Además, quiero recordar que en cuanto al apagón ha dicho Feijóo que todos a una, que del lado del Gobierno y que luego ya habrá tiempo para las críticas y demás. Entonces, ¿en qué estamos? Es que esto es engañar a la gente. Es que no se puede decir que vamos a crear una comisión de investigación para el apagón y acto seguido decir que estamos del lado del Gobierno para dilucidar qué es lo que ha ocurrido y que ya habrá tiempo de críticas. El Partido Popular lo que tiene que hacer es decir si quiere ejercer una verdadera oposición o no, si va a volver a salvar a Sánchez o no, si se va a poner del lado del Gobierno o se va a poner del lado de los españoles. Es que los españoles hemos estado más de 10 horas sin tener ningún tipo de explicación. Una semana después no tenemos ninguna solución. No hay nada encima de la mesa y la única explicación posible es que el Gobierno está buscando una coartada para echarle la culpa a otro, porque nunca asume su responsabilidad. Y los españoles están hartos de pagar impuestos, están fritos pagando impuestos en nombre del sostenimiento de los servicios públicos que nunca funcionan. Y cuando no funcionan, encima se les dice que no se les va a indemnizar, como es el caso de los trenes. Esto es una burla, un Gobierno que jamás asume su responsabilidad. Y los españoles no nos merecemos un Gobierno que nos mienta sistemáticamente y que se esté cargando España, porque están dejando un país irreconocible y no nos lo merecemos. Lo que tiene que hacer el Partido Popular es sumarse a la oposición total y frontal. Y no cabe ni medio acuerdo con el Gobierno, ni una visita a Moncloa, ni una reunión, ni una conversación, absolutamente nada, porque este Gobierno no va a dimitir. Sánchez no va a dimitir porque para eso hace falta vergüenza y este hombre no la tiene. Con lo cual, lo único que cabe es hacer una oposición total y frontal para forzar su salida inmediata del Gobierno. ¿Ustedes tienen claro que los votantes de Vox están en contra de trabajar menos horas? ¿Y ustedes lo tienen claro? Porque yo, vamos, yo no soy incapaz de entrar en las mentes que si tienen gente. datos, han hecho encuestas o que si tienen datos sobre que los votantes de Vox están en contra de trabajar menos horas a la semana. Pero es que no entiendo la pregunta. O sea, nosotros aplicamos el sentido común en un país donde la productividad baja sistemáticamente, donde se encabeza el paro juvenil, donde la gente no tiene trabajo o donde hacen falta 2 y 3 trabajos para poder llegar a fin de mes. La reducción de la jornada laboral es una medida absolutamente irreal, entre otras cosas porque hay algunos sectores que ni siquiera llegan a la jornada laboral que propone la ministra de Trabajo. Y es una medida realizada a espaldas de la realidad social y económica de España. Y no nos hace falta saber qué es lo que piensan ni los votantes de Vox, ni los votantes del PSOE, ni los votantes del PP. Es puro sentido común. Pero este Gobierno no lo aplica, porque vive de espaldas a la realidad de España. Y no nos hace falta saber eso. Nosotros aplicamos el sentido común. Le guste más o le guste menos a quien sea.
No hace falta hacer ninguna encuesta para darse cuenta de que esta medida es absolutamente irreal. Pues muchísimas gracias a todos. ¿Esto es mío?